Bienvenidos a la primera clase de este curso de ajedrez que tiene por finalidad un total de más de 30 clases, en las cuales iremos viendo desde el tablero hasta ciertos conocimientos de ajedrez relativamente avanzados, de manera gradual, con ejercitaciones, como para que todo pueda ser fácilmente entendido. Bueno, en esta primera clase vamos a trabajar puntualmente el tablero de ajedrez. Como se podrá apreciar, ahí tenemos el tablero vacío, solamente ocupado con dos piezas que son los reyes, que posteriormente los voy a presentar. Y bueno, vamos a comenzar desde lo más elemental de todo, ¿no? Es una observación del tablero. Quería hacer una aclaración, primero que nada. Muchas veces, en el afán de enseñar a jugar al ajedrez, el tablero se pasa por alto. Y honestamente considero que es muy importante que se comience la enseñanza del ajedrez empezando por el tablero. Porque, en definitiva, casi todas las piezas, o mejor dicho, todas las piezas obviamente se mueven dentro del tablero, pero casi todas las piezas van a desarrollarse, moverse en el tablero, en función de los elementos fundamentales que lo constituyen al tablero. Esto será muy fácilmente entendido en las próximas clases. Bien, por empezar podremos decir que el tablero, como se puede observar, es una cuadrícula que tiene en total 64 casilleros, 32 colores claros o blancos y 32 de color negro u oscuro, alternados, ¿sí? Que se disponen formando en total 8 hileras que se desplazan de jugador a jugador. Las estoy señalando todas. Estas hileras reciben el nombre de columnas en el ajedrez. Las columnas son estas hileras de 8 casilleros que se van intercalando, uno oscuro y uno claro, que van de jugador a jugador. También el tablero lo podemos descomponer de otra manera, lo podemos observar de manera horizontal en lugar de hacerlo de manera vertical. También tendríamos 8 hileras de esta manera. En el ajedrez se las denomina filas o líneas. Y finalmente tenemos otros caminos en el tablero, que son las diagonales. A diferencia de las columnas y de las filas, podemos apreciar que las diagonales no alternan colores, son siempre del mismo color. Y no solo ese detalle hay que apreciar en las diagonales. Las diagonales cambian el tamaño también. Tanto las columnas como las filas tienen en total siempre 8 casilleros. Todas, ¿sí? Esta columna tiene 8 casilleros y, por ejemplo, esta fila también tiene 8 casilleros y esta otra también tiene 8 casilleros. En cambio, el tema de las diagonales es diferente. Por ejemplo, si yo tomo esta diagonal, exactamente tiene 8 casilleros. Pero si tomo la siguiente, que está aquí al lado, vamos a observar que es más pequeña. Tiene 7 en total. Y a medida que nos vamos acercando hacia uno de los extremos del tablero, veremos que va disminuyendo gradualmente. Esta tiene 6, esta tiene 5, esta tiene 4, esta tiene 3 y finalmente esta última diagonal, la más pequeña, tiene 2. Esto lo podemos ver también en
diferentes diagonales que podemos trazar en el tablero, ¿verdad? Bien, entonces haciendo un resumen de lo visto hasta ahora, hablamos que el tablero en total tiene 64 casilleros, 8 por 8, 32 de color blanco y 32 negro, y que cada uno de estos casilleros o casillas los podemos unir de diferentes maneras. De manera vertical, que sería de esta forma, formando columnas, que son 8 en total. De esta forma, en horizontal, que se llaman filas o líneas, también son 8 en total. Y finalmente las diagonales, que son siempre del mismo color. Hay diagonales blancas y diagonales negras. Y a su vez las diagonales cambian el tamaño a medida que nos vamos acercando a uno de los extremos. Recién hicimos las diagonales de esta manera. Ahora vamos a hacerlo para ver también que se pueden trazar diagonales en otro sentido, ¿no? Acá tenemos una diagonal de 2, acá tenemos una diagonal de 3, acá una diagonal de 4 y así sucesivamente. Bien, para finalizar vamos a hablar un poco sobre el tema de la anotación de las jugadas en el tablero de ajedrez. En la primera instancia lo único que vamos a hacer es hablar sobre las casillas, simplemente, y poderlas nombrar. Un detalle muy importante que hay que tener siempre presente es cuando uno arma un juego de ajedrez, tiene que tener presente que el casillero de la derecha de cada jugador tiene que ser de color blanco. Si está el casillero negro a la derecha, quiere decir que el tablero está mal puesto. Para que esté correctamente colocado, para luego poder poner las piezas, tenemos que tener siempre el casillero de las blancas en el rincón derecho. Muy bien. Ahora nos posicionamos desde el lado de las blancas, ¿sí? Tenemos presentes que en el juego de ajedrez hay dos equipos, el blanco y el negro. Por ahora solamente tenemos los reyes en el tablero. De esta manera podemos entender que de este lado van a estar las blancas y de este lado van a estar las negras. Muy bien. Empezando entonces del lado de las blancas, comenzaremos por lo que son las filas o líneas. Esta línea en total se va a llamar siempre la línea o fila número 1, la número 2, la número 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a dejar las líneas por un momento, las filas, y vamos a pasar a las columnas. Del lado contrario al casillero blanco a la derecha, es decir, de este lado, contando el lado de las blancas, también del lado de las negras, tenemos la columna A. Esta columna es la columna B, la columna C, la D, la E, la F, la G y la H. Muy bien. Entonces, ahora que tenemos los dos elementos fundamentales para poder determinar las casillas, vamos a empezar por las más sencillas de todas. Este casillero, o casilla que se encuentra en el rincón, corresponde a la columna A y a la fila 1. Por lo tanto, este casillero o casilla se llama A1. Este, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8. Hay que tener presente que siempre se cuentan del lado de las blancas. Si pasamos a la columna siguiente, esta es la columna B,
Por lo tanto, este casillero va a ser el casillero B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8. Lo mismo con C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8. Continuamos un poco más. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8. Y lo mismo con la columna E, de 1 a 8, F, G y H. Vamos a hacer un ejemplo ahora al azar. Este casillero. Estamos en la columna A, B, C, D, E, F, G. G1, G2, G3, G4, G5, G6. Por lo tanto, este casillero es el casillero G6. Este, H8. En este caso quizás resulta sencillo porque nosotros contamos con la anotación en el tablero. Hay tableros que vienen con las letras y los números, pero hay otros que no. Y cuando posteriormente uno tenga que jugar una partida y tenga que anotarla, se va a encontrar con el problema de que si no tiene las letras y los números, le va a resultar muy difícil. Por eso es muy importante memorizar y tener presente cuál es cada una de las columnas y cada una de las filas, para luego poder encontrar fácilmente el nombre de cada casilla. Bien, como síntesis podemos decir entonces que el tablero es un cuadrado de 64 casilleros, 32 de color blanco y 32 de color negro, que están separados en columnas, 8 en total, que se nombran con letras de la A hasta la H, 8 filas que atraviesan el tablero de manera horizontal, que van del número 1 al número 8, y después diagonales en un sentido y el otro. Las diagonales, a diferencia de las columnas y las filas que van alternando el color, las diagonales siempre son del mismo color, o blancas o negras. Y el otro detalle de las diagonales es que, además de que se caracterizan por ser de un único color, varían su tamaño, desde una diagonal de 8 casilleros a una de tan solo 2 casilleros. Después estuvimos viendo el tema de los nombres de las casillas en relación a columnas y filas. Por ejemplo, todas estas casillas corresponden a A, desde A1 hasta A8. Esta, por ejemplo, es D, desde D1 a D8. Y de esa manera tenemos el tablero de ajedrez con todas sus partes, y que ahora, en las próximas clases, esto va a ser muy importante para poder aprender el movimiento de las piezas. Porque, a excepción del caballo, que ya lo veremos oportunamente, todas las piezas de ajedrez se mueven en columnas, filas o diagonales. Así que, aprendiendo bien el tablero, lo siguiente va a ser ir acumulando gradualmente los movimientos de las piezas en función de estos caminos que pueden trazarse en el tablero. Bueno, de esta manera damos por finalizada la primera clase, el video de la primera clase. Los invito a que descarguen el PDF que está adjunto en esta clase para que puedan hacer las ejercitaciones correspondientes y de esta manera fijar los conocimientos que vimos en este video. Bueno, los espero en la clase número 2. Hasta pronto.